Dumentio, personaje de los God, pero humano de los ZZZ. Se abrió camino en YouTube plagiando al griego Pedolio. Esto incluyó debatir con grandes intelectuales sobre los temas más importantes para la humanidad, como por ejemplo la longitud de One Piece. Estas discusiones conllevaron a varias papeadas e intentos de papeadas. En esta serie de videos, vamos a analizar el desempeño de Lario de las Américas como papeador. Desde ya advertimos que, de su mano, aprenderemos a, cómo no hacer papeadas. En este primer capítulo, estudiaremos la tercera polémica de Arturito CP en su faceta de perezoso Doom, cuando discutió sobre la longitud de One Piece. Contexto. Doom hizo un video criticando la longitud de varias sitcoms y se atrevió a incluir a One Piece entre ellas. Esto es osado porque se trata de una serie de trama lineal, la cual incluyó junto con Los Simpsons y Bob Toronja, que son series episódicas. Varios intentaron explicarle su error, pero poco pudieron hacer ante la soberbia del Lario de las Américas. Al final, Doom intentó papear a Peacemaker X, uno de los que le respondió. A continuación veremos si lo logró o no. Spoiler, no, XD. Recordatorio sobre los 5 aspectos de una papeada. Aspecto 1. Lingüística. Cuando la respuesta está redactada de manera bella. Aspecto 2. Pragmática. Cuando esta respuesta es entendible para muchas personas. Aspecto 3. Veracidad. Cuando lo que se dice es verdadero. Aspecto 4. Lógica. Cuando el argumento está exento de falacias. Aspecto 5. Moralidad. Cuando el objetivo merece ser papeado. Usaremos una escala del 1 al 10 para evaluar cada parte de una papeada. Después, promediaremos los 5 aspectos y daremos una calificación final para el Donas. Spoiler. No aprobó. LOL jaja. Y dime en qué me equivoco. Será un placer, XD. Analizaremos su video respuesta de manera cronológica. El primer error en el video de Peacemaker es tratar a mi video como si fuera una reseña. La RAE define reseña así. Acepción 2. Una reseña es una noticia y examen de una obra literaria o científica. Un sinónimo es crítica. Acepción 4. Nota que se toma de los rasgos distintivos de alguien o algo para su identificación. Un sinónimo es informe. El video de One Piece del Doom entra, cuando menos, en la acepción 4. Tomó lo que, según él, es su rasgo más distintivo, su larga duración, y construyó sobre eso. Ergo sí reseñó, aunque muy mediocremente, por esto Doom pierde un punto de veracidad. Más adelante perderá más, pues el Sopenco brinda más argumentos a favor de que sí intentó reseñar One Piece. Los veremos en su momento. Nunca tomé otros aspectos en cuenta porque nunca fue mi intención hablar sobre One Piece a profundidad. Doom dice que nunca fue su intención analizar One Piece a profundidad. Esto como respuesta a que Peacemaker X le dijo que era un prejuicioso. Felicidades, acabamos de encontrar nuestra primera falacia aria. Veamos la estructura lógica detallada de esta primer falacia que descubrimos. Peacemaker dice que Dumentio es un prejuicioso porque reseñó One Piece sin haberla visto. El Doom responde, no quise hacerle un análisis profundo, pleb. Según Doom, su argumento implica que Peacemaker se equivoca. Sin embargo, A. Ya demostramos, con diccionario en mano, que el Doom sí hizo una reseña, una muy mediocre. Y B. Peacemaker lo acusa de prejuicioso. Doom está de acuerdo al decir que su análisis no es profundo y que solo ha visto 70 capítulos. Entonces, ¿por qué dice que Peacemaker se equivoca si ya vimos que sí reseñó y apoyó a su oponente?
Eso también responde a lo de solo critico a One Piece por su duración. Por supuesto que no, One Piece tiene otros problemas. Dune dice que no critica a One Piece solo por su duración. Yo no les explicaré por qué miente. Mejor, escuchemos lo del propio Dumentio. Pero la duración es su problema principal porque crea otros problemas tal y como lo expliqué en el primer video. Ustedes lo escucharon, todos los supuestos problemas de One Piece dichos por Dumentio derivan de su larga duración, según el propio Dune. Aquí tenemos nuestra segunda falacia aria. Consideremos un objeto X, con partes A, B y C. Si tú te relacionas con A, B o C, entonces estás relacionándote con X. La falacia cuantitativa consiste en decir que esto no es cierto. Por ejemplo, un hombre que copula con otros hombres es un hombre que copula con humanos, caso particular género masculino, pero copula con humanos al fin y al cabo. Así, cuando el Dune critica problemas derivados de la larga duración, está criticando a la larga duración. Como solo habla de problemas de esta índole, solo critica por la larga duración. Esto además refuerza el hecho de que sí hizo una reseña. Todos sabemos que buscar el One Piece no es la única trama de One Piece, y todos sabemos que hay tramas y subtramas. La cosa es que ustedes por alguna extraña razón asumen que expandir el mundo indefinidamente es un aspecto positivo. Otra mentira más del Dune. Literal, hay toda una construcción mística del destino para acotar toda la acción al ecuador del planeta. Lo sabría si hubiera visto One Piece antes de opinar. Porque a pesar de que One Piece tenga muchas tramas, ponte a pensar qué tan necesarias son esas tramas. Otra mentira más del Dune. Esta es bellísima porque resume la vida intelectual del propio Dumentio. No ha visto One Piece. Aún así declara conocer la calidad de sus arcos argumentales. Esto le quita puntos lógicos porque describe un fenómeno que nunca ha visto. Asegura que son innecesarios. Esto es falso, demostrado por la moda sostenida del producto. Esto le quita puntos de veracidad. La serie sigue expandiéndose más y más, introduciendo más personajes y más historias, es solo para hacer tiempo y así desviarse de la trama principal. Porque esto es directamente falso. La trama de One Piece siempre ha sido el viaje, caracterizado por las diversas partes necesarias para ser digno de conseguir el One Piece antes que nadie. Por ejemplo, la saga del East Blue sirve para que Luffy encuentre a sus primeros marineros y se gane su lealtad. La saga de Arabasta es su primer encuentro con un enemigo formidable e introduce el plot device de las armas ancestrales. Esto es muy importante porque el viaje hacia el tesoro no puede ser una alfombra roja. La introducción de fuerzas divinas, dramatizadas a través de la historia del reino de Arabasta y la familia Nefertari, es muy necesaria para hypear aún más el One Piece, porque si hay dioses involucrados en esto, ¿qué tan valioso realmente es ese tesoro, y qué tan alta es la montaña que Luffy y sus nakamas deberán escalar para conseguirlo? El arco de Faxi es de relleno, ¿o no? Faxi God siempre será Faxi God. El arco de Skype aparece débil argumentalmente, pero en realidad es un contrapunto funcional contra Arabasta, aunque no lo parezca en un inicio. En Arabasta se nos presentan a los dioses enemigos de Luffy, y en Skypiea se nos presentan a los dioses amigos de Luffy. Water 7 y Enies Lobby son otro contrapunto a los arcos anteriores. Después de hablar mucho de dioses y armamento extraterrestre, ahora toca hablar de los enemigos terrenales que se opondrán a Luffy en su camino hacia el One Piece. El gobierno mundial, dramatizado a través de la historia de Nico Robin y todo lo del siglo vacío. El arco de Trello Bark es un descanso donde se nos presenta a otros Ichibukai. Finalmente, el arco de Sabondi nos presenta aquel elemento que unifica a todos los enemigos de Luffy y les termina de dar forma. Los hermosos, preciosos y valerosos Tenryubitos. Nobles que conectan el aspecto divino de los enemigos de Luffy con el aspecto terrenal de los enemigos de Luffy. Aquellos que funcionan como conexión entre los dioses y los mortales, siendo un poquito de cada uno. Y esta información está solamente en los primeros arcos argumentales. Como puedes ver, todos y cada uno de ellos son indispensables para comprender la verdadera magnitud del viaje de Luffy. Dune sabría todo esto si hubiera visto el anime antes de abrir el hocico.
Y buenos sombríos, hasta aquí la primera parte de este análisis del Dumenso y sus falacias. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan la segunda parte. Gracias por ver, muac muac.